Buenos días, tardes o noches a todos los oyentes, en esta ocasión le vengo trayendo el capítulo 5 de este fanfic, reencarnado en Demon Slayer, con un sistema. Espero les esté gustando la historia, y les hago saber de antemano que, a continuación, por lo menos hasta el 10º capítulo, se tomará todo como una historia proveniente de la imaginación del autor, y no será después que comenzará lo que habitualmente se ve en una historia de este estilo, con los personajes originales. Sin mucho más que comentar, les dejo con el capítulo del día de hoy. Capítulo 5. Varados. Todo el entorno a mi alrededor estaba completamente a oscuras como hace tantos años, el día en que fui asesinado. Pero esta vez algo había cambiado, en ese entonces solo era una pobre alma encarcelada en la oscuridad, no sentía absolutamente nada, a diferencia de ahora. Podía sentir las fuertes brisas de la primavera cubrir mi cuerpo con su cálida temperatura, era satisfactorio sentir cómo recorrían mi rostro. Para mi sorpresa aún tenía el sentido del tacto al percibir que aún portaba ropa, y la refrescante brisa no hacía más que reanimar mi respiración antes acomplejada. Se siente tan bien. Es verdad, señor, la sensación de estar vivos tras la batalla es realmente reconfortante. Al escuchar esa voz tan conocida, la sorpresa me invadió por completo, obligándome a abrir los ojos en un impulso de confusión. Sistema, eres tú. El mismo de siempre. El entusiasmo en su voz al decir tales palabras logró tranquilizar un poco la sorpresa que había recibido tan precipitadamente hace unos instantes, llenándome de múltiples dudas. ¿Cómo es esto posible? ¿No se suponía que habíamos muerto tras la caída? Estoy seguro de que no fue un sueño, aún recuerdo el insaciable dolor tras golpearme la cabeza, el daño que recibió fue en verdad algo real, dejándolo a tan solo 5 puntos de HP, pero no fue suficiente para matarlo. ¿Verdad? Eso es genial. La alegría que desprendí tras la noticia se vio reflejada en mi repentina energía tras pararme en ambos pies. Pero, si lo que dices es verdad, ¿dónde estamos? A la vista de mis ojos solo se podía deslumbrar una hermosa pradera de vastos pastos verdes que cubrían por completo mi visión, el viento que había sentido danzaba sobre el inmenso lago que yacía frente a mis pies, el cual a la vez reflejaba el sol en todo su esplendor. Un lugar que me traiga una inmensa nostalgia. Sin embargo, unos repentinos pero poderosos aplausos detrás de mí lograron sacarme en un instante de la confusión. Vaya. Vaya, pero mira a quién tenemos aquí. Al escuchar esa voz tan animada y a la vez familiar, tuve que dirigir mi mirada a mis espaldas con lentitud y algo de temor, esperando no ver a esa persona. Pero para mi desgracia ahí estaba aquel sujeto tal y como lo recordaba, mirándome con su mítica sonrisa invisible mientras sus ojos analizaban cada parte de mi cuerpo, el cual estaba exactamente igual al de mi vida anterior, tal y como sucedía cuando entraba al fondo de mi mente en donde se encontraba el sistema. Eres tú. Mi voz temerosa al volver a ver a aquel ente tras creer que había muerto me traía muchos recuerdos que había deseado olvidar como si se tratara de un mal sueño. Sin embargo, como si no le importara mis pensamientos, puso su dedo sobre su mentón y habló déjame adivinar. El silencio abarcó el lugar por un largo tiempo hasta que por fin se dignó a hablar nuevamente. Ajá. ¿Con qué casi te mueres? ¿De verdad solo lo adivinaste? Nope. Error. Ambas manos fueron llevadas a su pecho formando una X. La verdad es que te había estado observando desde hace bastante, y déjame decirte que no creí verte envuelto en un problema tan grave como este a tan corta edad. Deje salir un rápido suspiro antes de encararlo nuevamente. Yo tampoco tenía planeado enfrentarme a un demonio tan pronto. Pero, con la misma sonrisa juguetona me interrumpió diciendo, ¿quieres saber por qué estás aquí o acaso me equivoco? Conforme intuía mis dudas, él comenzó a caminar en mi dirección, llegando a estar a una distancia considerable. Con temor respondí afirmativamente. Así es. Mientras retrocedía 2 pasos, no tienes por qué temerme, niño, yo no soy tu enemigo. Con algo de valor repliqué lo dicho por él. Tal vez, pero eso no significa que confíe en ti. ¿Confianza? Eso no es algo que busque en este momento. Entonces, ¿qué quieres de mí? Creí que jamás tendría que volver a este lugar después de reencarnar. Al parecer mi pregunta lo dejó de mal humor, pues respondió un poco más serio. Oh. Lamento escuchar eso, realmente pensé que estarías más feliz de volver a ver a la persona que te cedió esta segunda oportunidad. Pero qué malagradecidos son algunos. Su voz demostraba una ironía casi palpable, algo que llegó a irritarme causando un ceño levemente fruncido. Sin embargo, dejando su ironía de lado, cayó sentado sobre el suelo, y con tranquilidad palmó el césped con su mano izquierda. Ven, siéntate conmigo.
Dudé por un segundo en aceptar su propuesta, pero teniendo en cuenta que no tenía otra opción más que obedecer sus peticiones me senté sobre el césped quedando cara a cara con él. Mi nombre es Kellan, y como ya conoces soy el responsable de supervisar los millones de universos existentes, y de entre ellos está el tuyo niño. ¿A qué quieres llegar con todo esto? Deseo que comprendas, que no observo tu vida por mero placer, es mi deber como deidad, por lo tanto, no tomes a mal el hecho de que te estoy observando bien, pero eso no explica la razón por la cual estoy aquí. JMP. No tienes que ser tan agresivo, Alexander, la razón por la que te traje aquí es para brindarte una pequeña ayuda. Mis manos apretaron con fuerza mis muslos, una gran molestia había surgido de mí al escuchar ese nombre. Afilando mi mirada en sus ojos hablé en un frío susurro. No me llames así, ese ya no es mi nombre. Sin embargo, su respuesta fue muy simple y con poco interés. Ah, bien, dejemos eso de lado por ahora. ¿Vas a aceptar mi ayuda o no? Ten en cuenta que ni siquiera tienes la mínima idea del lugar al cual fuiste llevado. ¿Acaso planeas echar suertes? TCH. No es que tenga muchas opciones, aún no logro entender la razón de tanta hostilidad hacia mí. Supongo que lo dejaré pasar por ahora. Kellan sostuvo su mandíbula con su brazo derecho, el cual se encontraba apoyado sobre su muslo. Aclarando su garganta habló nuevamente después de un pequeño silencio. Ese chico que conociste, el cazador ese, debes mantenerlo con vida a toda costa. Actualmente se encuentran en una elevación de terreno algo peligroso para ustedes, sin contar los animales salvajes que pueden encontrarse en el camino, su estado actual no es el óptimo para defenderse. Por lo cual, dirijan su camino en dirección de donde sale el sol. ¿Por qué? Si haces lo que te digo, todo tendrá sentido. Afilé mi mirada con cautela, reflexionando sobre sus palabras. ¿Qué piensas? ¿Tu sistema crees que valdrá la pena escuchar sus palabras? No tenemos nada que perder, de todas maneras, es la única pista que tenemos para permanecer con vida. ¿Hay algo más que decirme? No tenía opción, de cualquier forma, terminaría siguiendo su consejo tarde o temprano, mejor aceptar su ayuda con buena voluntad ahora. Por el momento no tengo nada más para ti, de todas maneras, el resultado final lo decidirás tú mismo. Está bien, si es todo lo que dirás me gustaría ¿Qué está pasando? Llevé ambas manos a mi cabeza por el insoportable mareo que había sentido hace unos momentos. Intenté ponerme de pie, pero terminé cayendo al suelo sin fuerzas para moverme. Oh. Ya me preguntaba cuánto tiempo más durarías dormido. ¿Qué está pasando? Nada realmente importante, solo estás recobrando la conciencia. Suspiros pesados salían continuamente de mi boca mientras mi visión se veía distorsionada, razón por la que cerré mis ojos por un momento a causa del grave mareo que estaba sintiendo. «Nos vemos». Fue lo último que escuché decir a Kellan antes de que todo terminara en un profundo silencio. «¿Nos vemos? ¿Acaso planeaba llevarme a ese lugar otra vez?» No lo sé con certeza, ojalá no sea el caso. Cuando cerré los ojos una escalofriante sensación de frío recorrió todo mi cuerpo, la anterior calidez que había sentido se había ido por completo. Con la poca fuerza que me quedaba abrí con cuidado mis ojos congelados por las bajas temperaturas, encontrando frente a mí una abundante cantidad de nieve responsable de amortiguar nuestra caída. Me dolía todo el cuerpo, las costillas rotas dañaban súbitamente mi cuerpo, y el insoportable frío había congelado por completo mis manos tornándolas a un color rojizo. Con cuidado moví ligeramente mi cuerpo en la nieve, terminando boca arriba con ambas manos sobre mi pecho. Suspiros de puro agotamiento salían continuamente de mis labios, en consecuencia, del desgaste que había sobrevenido a mi cuerpo tras recuperar todo el HP posible en mi corta inconsciencia. Sin embargo, el sonido repentino de una campanilla dejó de lado mi malestar por el significado de aquel suceso. Misión de supervivencia completada con éxito. Felicidades, recompensa adquirida. Más 130 monedas del sistema /X 100 de experiencia. Jejejejeje, parece que, me lleve el premio gordo, después de todo. Sistema, por favor, compra la poción para regenerar HP más barata que encuentres, úsala en cuanto la compres. La reconfortante tranquilidad que vino después de haber recibido la poción fue suficiente para sacarme de la miserable situación en la que me encontraba, usando tan solo la fuerza de mis caderas logré sentarme sobre la nieve mientras escondía mis débiles manos entre mi ropa.
Con la mirada busqué inquisitivamente el lugar en donde había caído el cazador. Al verlo tan lejos de mi posición, me levanté lentamente sobre mis piernas sin antes dar un débil quejido de incomodidad al sentir como mis costillas recientemente curadas aún no se encontraban en el estado óptimo para caminar. TKS. A paso lento, aún cojeando, llegué a estar frente al cuerpo aún inconsciente del cazador. Sus piernas estaban en un estado deplorable. Al tocar su cuerpo este se encontraba completamente helado, como el de un muerto. Dudé por unos segundos si es que en verdad aquel joven se encontraba aún con vida, pero al percatarme de que podía percibir su presencia en el radar, recogí su cuerpo con esfuerzo, y lo recosté sobre mis hombros. Miré al cielo con esperanza al notar cómo el amanecer se aproximaba. El sol comenzaba a deslumbrar mi rostro con su resplandor, causando que pose mi mano sobre mis ojos por la intensidad de la luz solar. Me pregunto, ¿dónde habrá escapado ese demonio? Lo más lógico era creer que se había escapado tras la caída, creyendo que moriríamos. Supongo que no se dio la molestia de confirmar nuestra muerte. Sin embargo, teniendo en cuenta el consejo de Kellan, caminé lentamente siguiendo el sol al este. Paso a paso caminaba por la nieve, alejándome del enorme árbol responsable de suavizar nuestra caída hasta llegar a un pequeño río, el cual tuve que pasar mojándome los pies. El tiempo pasó rápido, prueba de ello era el resplandeciente sol que cubría todo el bosque. Mis piernas estaban muy adoloridas por el corto viaje, aun cuando había usado la poción de recuperación de HP, sus efectos no habían sido en verdad duraderos. El momento en el que caí arrodillado por el dolor, fue cuando decidí tomar un alargado descanso del viaje. Como pude dejé caer el cuerpo del cazador sobre uno de los árboles del bosque, y tapándolo con mi kimono me dejé caer sobre la nieve también. Pero esta vez no di ningún suspiro de cansancio, me mantuve firme con una respiración diferente a la habitual. Debo mantenerme vivo, me lo repetí una y otra vez con los ojos cerrados, hasta que, después de un pequeño lapso de tiempo terminé quedándome dormido. Oye niño, ¿estás bien? Despierte, señor. La voz del sistema logró despertarme al instante, causando que abriera mis ojos con suma preocupación. ¿Quién es? Sostuve con ambas manos mi arma cargada, apuntando al frente listo para aniquilar a cualquiera que me amenacé. Sin embargo, lo que vi frente a mí logró disipar mis miedos por completo. Era un anciano el que estaba frente a mí, asustado al ser apuntado por un arma de fuego. Había caído sobre la nieve con una mirada de preocupación combinada con el miedo de ser asesinado por un niño. Mis manos me empezaron a fallar a causa del dolor que provocaba sostener algo con mis dedos congelados. Dejé caer el arma al suelo al igual que mis manos cansadas. Mi mirada quedó tendida en el anciano que acababa de pararse nuevamente imitando mis acciones viéndome desde la distancia. Si logro convencerlo de ayudarnos, tal vez, al dar tan solo 2 pasos en dirección del hombre, susurré en voz baja algunas palabras. Disculpe, señor. Sin embargo, el retumbante dolor que sentí al ser golpeado con algún objeto, en verdad doloroso, causó que mi mundo fuera obligado a caer nuevamente en la inconsciencia absoluta. La dulce voz de una mujer fue lo último que llegué a escuchar tras sentir cómo era sometido contra el suelo. Algunas quejas y gritos resonaron furiosamente, y entre otra voz preocupada mi mente se apagó. El dolor de aquel golpe permaneció vigente aun cuando pasado el tiempo. Sin embargo, después de un tiempo, comencé a recobrar nuevamente la conciencia. Pero en esta oportunidad el lugar en el que estaba era diferente, teniendo en cuenta el frío que sentía antes. Ahora el calor abrigaba mi cuerpo como un cálido reconforto tras lo que había pasado hace no mucho tiempo. Otra diferencia era el lugar donde me encuentro recostado. Es realmente muy cómodo como para ser la miserable nieve en donde antes estaba, sin contar con el rico aroma de la comida recién hecha. Eran claras pruebas de que estoy en otro lugar. ¿Dónde estaba el cazador al que debía proteger? ¿Acaso fue asesinado por uno de ellos? Si es así, ¿fui engañado por Kellan? Muchas preguntas vagas recorrían mi mente sin parar mientras que abría mis ojos nuevamente. Estaba vendado por varias partes del cuerpo, mis costillas no me dolían tanto como antes, tal vez producto de la poción de regeneración de HP, pensé al momento. Pero si había sido secuestrado, ¿por qué se darían la molestia de tratar mis heridas? La idea de pensar que sería tomado como algún tipo de esclavo hizo que mis ojos lograran ser abiertos de par en par para asegurarme de no estar sometido por algún tipo de cadena o si me encontraba en una especie de celda. Frente a mí divisé un hermoso techo compuesto de madera y palos gruesos, paredes hechas de concreto sólido y junto a mí una lámpara alumbraba la habitación por la oscuridad de la noche. El sol se había ocultado por completo y una tormenta de nieve se veía por las ventanas cerradas.
En efecto, mis sospechas eran ciertas, me encontraba recostado sobre una cama, llegándome a preguntar cuánto tiempo pasó desde que veía una. Normalmente dormía en futones junto a mis hermanos menores, este sentimiento era algo que había olvidado hace bastantes años. Ah, ¿dónde demonios me han traído? Al mirar el lado derecho de la cama me encontraba con mis antiguas prendas colgadas, los antiguos rasguños que había sobre la tela se encontraban parchados, esa gente me había desnudado. El solo pensar en eso provocaba un escalofrío que recorría mi columna. Negué levemente con la cabeza y me paré de la cama, caminando para examinar de mejor manera el lugar. Para suerte mía tenía puesto un peculiar yukata color blanco que cubría la parte inferior de mi cuerpo junto a un corto camisón del mismo tono de blanco encargado de protegerme de la cintura al cuello, un atuendo adecuado para protegerme del frío invierno. Cuando miré de reojo al lado izquierdo de mi cama vi una completamente igual, con la diferencia de que ésta se encontraba desordenada y con algunas vendas sucias sobre sus patas de madera. Parece que compartí habitación con alguien más. Pasaron unos segundos para que mi rostro se llenara de horror al recordar algo. ¿Dónde está el joven? Caminé a toda prisa a la puerta de la habitación, abriéndola de un portazo que llegó a escucharse en todo el lugar. Los nervios crecían al pensar que había fallado en mi misión tan pronto, pero todo sentimiento de temor desapareció transformándose en pura confusión al tener frente a mí una linda chica. ¿Quién eres? Dije con tartamudeos repetitivos. No parecía ser mayor que yo, pero tenía un aura de superioridad muy notable, llegando al punto en que retrocedí 2 pasos dentro del lugar en donde había despertado. Sin embargo, ante mi pregunta solo recibí como respuesta una mirada seca de bondad o algún tipo de emoción en general, tal parece que tenía un rostro levemente amargado por tenerme presente. ¿Qué clase de mirada es esa? Estoy seguro de que si hubiera tenido en mano mi escopeta no hubiera dudado en usarla frente a aquel ser sin emociones aparentes. En ese momento no lo pensé mucho cuando de la otra habitación se escuchó un fuerte grito de dolor que me sacó del shock que tenía. Corrí rápidamente al lado de la chica que intentó detener mi paso fallando en el intento. Traspasé lo que parecía ser una gran sala de estar con múltiples muebles y libreros repletos de libros seguido por la muchacha que replicaba a gritos que me detuviera, cosa que ignoré como todo un campeón hasta llegar al origen del grito. Sentados sobre unas piedras estaban el anciano al que había amenazado antes con matarlo y el cazador al que se suponía debía proteger. Ambos voltearon a verme confundidos por el aura de nerviosismo que tenía, a lo cual respondí con un rotundo silencio incómodo. A palabras del anciano, su nombre era Yusuke Yamashita y la muchacha que había visto antes era su querida nieta Naomi Yamashita. Ambos se encontraban de regreso a su hogar cuando nos encontraron tirados en medio de la nieve congelándonos. Si no los hubiéramos traído, lo más probable es que estarían muertos por hipotermia. La voz de Naomi era espeluznantemente dulce teniendo en cuenta su aterrador temperamento, pero sacando cálculos, 1 más 1 es 2, y como aparentemente no había nadie más viviendo junto a ellos, lo más probable era que la desgraciada fue la que me dejó inconsciente. ¿Con qué eso pasó? Aparentemente el anciano era algo así como un ex médico retirado, y ese grito que se escuchó era porque el viejo le había tocado de forma incorrecta la pierna a mi compañero. Quería replicar la razón de su irresponsabilidad teniendo en cuenta lo viejo que está, pero al intentarlo quedé mudo por la fea mirada que me dedicó su nieta. Perdón que te pregunte, pero ¿nos podrías decir tu nombre por favor? Lo más seguro era que se lo hubieran preguntado a la persona con quien llegue, pero al no saberlo, se vieron obligados a consultármelo a mí. Mi nombre es Kamado Alex. Kamado Alex, es un gusto conocerte. Por casualidad, repentinamente el viejo fue interrumpido por el cazador, el cual habló con normalidad. Mi nombre es Jubaku Sasaki, lamento no haber podido hacer mucho contra el demonio, joven Kamado, es por mi culpa que terminamos varados en este lugar. Al parecer Jubaku había despertado 2 días antes que yo, y según tenía entendido estábamos aquí poco más de una semana. Me sorprendió la forma en la que se había disculpado conmigo. La verdad es que yo también era responsable por habernos metido dentro de ese portal, sin embargo me daba algo de vergüenza admitirlo, así que, supongo que lo dejaré tal y como está. El lugar en donde nos habían refugiado era lo más parecido a una mansión en mi vida anterior, el tamaño era descomunal para ser una casa común, sin mencionar todas las habitaciones que la conformaban. Tal vez era porque hace más de una década había vivido en un lugar pequeño, pero no se podía negar lo que veía. Disculpe señor Yamashita, por causalidad sabrá dónde se encuentra el poblado más cercano. La mirada de abuelo y nieta se cruzaron por unos segundos con algo de duda en su semblante.
Al lado este a partir de nuestra casa hay una ciudad comercial, si lo desean puedo llevarlos allá cuando se encuentren en las condiciones óptimas para viajar. Aunque fue por un segundo juraría haber visto como el rostro de la niña reflejó clara molestia al escuchar la petición del viejo. Tal vez no quiera separarse de su abuelo. No tenía razones para desconfiar de sus palabras, pero la niña era un caso completamente diferente. Acepté con una sonrisa la propuesta del viejo, y poco tiempo después nos fuimos a nuestras habitaciones cargando a Jubaku con ayuda de la niña recostándolo sobre la cama. Tras eso Naomi simplemente se fue sin antes cerrar la puerta y alejarse aparentemente rápido de nosotros. Tal parece que estaremos aquí por un tiempo. La idea de permanecer junto a ellos no me gustaba ni un poco, pero aún así no tenía idea de cómo regresar por mi cuenta con mi familia, que ya no me había dejado ninguna pista sobre lo que debía hacer a partir de ahora, pero permanecer junto a Jubaku era mi camino a casa. Tienes razón, mis piernas quedaron destruidas tras la caída, no sé cómo regresar a Tokio siquiera para contactar con mis compañeros. Jubaku dejó de hablar por un instante mientras pensaba qué decir a continuación, pero ten por seguro que te ayudaré a regresar a casa. La vaga determinación que emanaba confortó un poco la mala situación en la que estábamos metidos, pero no quitaba el hecho de que dependíamos demasiado de esos dos. Te agradezco por defenderme de ese demonio, si no hubieras llegado a tiempo yo y mi familia seríamos su comida. Aunque aparentemente estamos muy lejos de mi hogar, me da gusto tener a alguien que sabe manejar la katana. Mis palabras no eran mentira, no sabía cómo era posible que un demonio estuviera merodeando por la casa Kamado tan pronto, según recordaba en el manga nunca se mencionó un incidente como este y había permanecido confiado hasta ahora. De alguna manera tuve la suerte de toparme con él, pero no creo contar con la fuerza de otros toda mi vida. De todas formas, este incidente me hizo pensar claramente después de tantos años qué mierda había estado haciendo todo este tiempo. Jugando al hermano mayor aun cuando la amenaza más grande de este mundo tocaba la puerta de mi familia. Kibutsuji-Muzan. Tirándome sobre la cama y arropándome con cuidado me puse a cuestionar cuáles serían las medidas necesarias para salvar sus vidas. Era imposible para un debilucho como yo estar a la par de tremenda bestia en tan poco tiempo, el solo pensar que podría perderlo todo de nuevo revolvía mi corazón con dolor. TKS. Después de un tiempo, de alguna manera logré conciliar el sueño junto a Jubaku mientras que al lado nuestro se desataba una pequeña discusión entre dos personas. No confío en ellos.